no me hagan sentirme mal de que los tenga tan lejos, por favor. Vamos a ir hacia lo que es el pacto, un poquito más adelante. Y vamos a seguir hablando acerca de que uno de los cimientos más importantes de la familia es saber que el matrimonio es un pacto. Muy bien, ahí quedémonos. Gloria a Dios. Sí se escucha bien, todos se escuchan bien. Decíamos entonces que el matrimonio es un pacto y usted sabe que en un pacto siempre hay promesas. ¿Alguno de ustedes recuerda lo que le dijo a su esposa cuando hizo votos? ¿Habrá un voluntario aquí que pueda pasar a decir los votos que usted hizo cuando se casó? ¿Habrá algún voluntario? A ver, nuestro hermano Walter, ¿cuáles fueron los votos que usted le hizo a su esposa? Después de tantos años, todavía me recuerdo de algunos. Creo que de amarla, de protegerla, de cuidarla, en lo mejor de mis posibilidades. Pero más que todo que el Señor nos guardara, ¿verdad? Pero creo que es donde los que recuerdo. Ok, muchas gracias, hermano Walter. Los votos son las promesas que garantizan un pacto. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Eso no es solamente el título de un corito. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Bueno, está bonito para cantarlo, porque a veces los cristianos cantamos por cantar, ¿no es cierto? Y a veces no nos damos cuenta de lo que cantamos, pero en realidad Dios es un Dios de pactos. Hizo un pacto con Adán, hizo un pacto con Noé, incluso como señal del pacto le adornó el cielo con un arco iris, que nunca más volvería a venir un diluvio sobre la tierra. Y así podríamos encontrar todos los pactos que Dios hizo con los hombres. Por eso el pacto es sumamente importante, porque así como hay pactos con Dios, hay pactos entre los hombres. Pero ese pacto se refrenda, el pacto del matrimonio, precisamente porque cuando el hermano Walter hizo sus votos, las promesas a su esposa, el testigo era Dios. Y por eso dice Malaquías: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu. Mire, es tan tremendo esto, que Dios le está hablando al varón: cuídate en tu espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. ¿Se da cuenta usted que a veces los varones en el mundo, cuando su esposa llega a 50, la quieren hacer sencillo por 2 de a 25? Por 2 coras. Sí, el mundo enseña eso, ¿no? Te cansaste de ella, búscate otra. Pero en el Señor nosotros tenemos que saber que hay un pacto. Y esos votos que a la mayoría se les olvida. Qué bueno que el hermano Walter no se ha olvidado. Generalmente decimos en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud. Pero ¿no es cierto que cuando el esposo se enferma o la esposa se enferma, la cosa se pone difícil? Especialmente si él tiene un accidente y queda paralítico. Qué difícil es cuidar un paralítico. Ya sea que haya quedado ella o él paralítico, ya el pacto se vuelve cargoso. Pero nosotros hicimos promesas acá, en buenas y en las malas, en salud o enfermedad, en pobreza o en riqueza, hasta que la muerte nos separe. Ahora, indudablemente que esto ya pareciera conceptos obsoletos. Usted sabe que vivimos en una sociedad en el siglo XXI donde el matrimonio, dice un cantautor, ya es objeto de museo, dice.
Porque hoy las parejas ya no necesitan casarse, se les llama matrimonios a prueba, ¿verdad que así se les llama? Hoy en día la mayoría de universitarios en este país viven juntos, no necesitan ir al altar, ¿no es cierto? Experimentan y experimentan también el SIDA, ¿no es cierto? Que ha sido precisamente parte del problema de una promiscuidad sexual. Sin embargo, para Dios no solo al varón se le dice que la esposa es la mujer de su pacto, sino que si cambiamos la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que también, no sé quién está a cargo ahora, por favor un enter, y nos vamos a dar cuenta que el pacto con Dios también es para la mujer, solo que ahora otro enter, por favor. En el libro de los Proverbios, si usted me acompaña, y tal vez Yadi nos puede leer, por favor. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. También para la mujer habla exactamente lo mismo. Fíjese que dice, te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto, dice, con Dios, abandona al compañero de la juventud. Así que no solo para él, sino que también para ella, Dios les dice que son la esposa y el esposo de su pacto. La mayoría de pactos en el Antiguo Testamento se refrendaban con sangre. ¿Se acuerda usted el pacto con Adán? Después del pecado, el Señor mata, no dice exactamente que haya sido un cordero, pero los viste con pieles de un animal. Para eso se tuvo que derramar sangre. El pacto con Noé también entraña sacrificios. El pacto con Abraham, vemos que Dios le dice a Abraham, parte estos animales en dos, uno acá, otra mitad acá, y Dios pasa en medio, y Abraham está en un sueño, porque era un pacto incondicional. El hombre ahí no tenía absolutamente nada que hacer, pero se derrama sangre. El nuevo pacto, ¿cuántos aquí somos del nuevo pacto? No lo veo muy entusiasta usted. Sí, nosotros somos de un nuevo pacto. Cada vez que tomamos Santa Cena, levantamos la copa del nuevo pacto que tipifica la sangre de Cristo. El nuevo pacto fue refrendado con sangre, la sangre preciosa de Cristo. El plan de Dios es cuando un hombre y una mujer van a hacer un pacto con Dios. El plan de Dios original es que lleguen vírgenes al matrimonio. ¿Por qué? Porque en la noche de bodas ese pacto se refrenda con sangre. En la cultura judía, el padre tenía que mostrar la sábana manchada después de la boda, porque la falta de virginidad en la cultura del judío era penada e indicaba que el padre no había cuidado a la hija. Lo que me interesa básicamente es entender que aún en el pacto entre un hombre y una mujer, en el matrimonio con Dios, en condiciones ideales, es que ambos lleguen vírgenes al matrimonio. Pero lo importante es que Dios lo que habla es de pacto. Quitémonos de una vez la idea, como cimiento de nuestra familia, que el matrimonio es un contrato. Bueno, voy a ser un poquito más práctico. ¿Cuántas veces, no me lo digan, no se dé color, decimos por allá, pero cuántas veces usted
en su recorrido matrimonial le digo a su esposa, le ha dicho o le ha insinuado a su esposa, pues nos divorciamos. Contabilice. O nos dejamos. En situaciones así difíciles. Me voy a la casa de mi mamá. Todas esas frases están atentando contra el pacto. Porque usted hizo votos, yo hice votos, mi esposa hizo votos, hasta que la muerte nos separe. Ay, es que hermano, usted no sabe cómo es mi esposo. Usted no sabe cómo es mi esposa. Indudablemente bajo criterio ministerial, y otra vez es importante el pastoreo. Como pastor yo no le voy a decir a una hermana que el esposo casi la mata a golpes que siga con él, porque eso hasta las leyes la protegen, especialmente en este país, ¿no es cierto? Cuando la integridad física está puesta en duda, hasta la Biblia dice, a paz nos llamó el Señor, dice, dentro del contexto de 1 Corintios 7 de los matrimonios mixtos, dice, si Él consiente en vivir contigo, amén, si no, sepárense, a paz nos llamó el Señor. Entonces, si mi esposo me da una mi buena, yo me puedo separar de él. Momento, no va a hacer que tú lo provoques, porque te lo quieres escabechar. Solo me cuesta un ojo morado. Qué bueno. Porque dice, si te separas, quédate sin casar. De repente le echaste el ojo a otro, o le echaste el ojo a otra. No está hablando no está abriendo una puerta, sino que en los casos difíciles, donde hay una situación donde la integridad física se ponga en peligro, pues la misma ley ampara ciertas cosas. Pero el matrimonio es un pacto. La mayoría de veces lo que te quiero decir es que nosotros los votos se nos olvidan. Últimamente cuando me toca bendecir una boda, no lo hago mucho, pero cuando bendigo una boda, porque para bendecir una boda me gusta acompañar a la pareja, si no, no sabe uno lo que va a bendecir, porque hay que bendecir lo que Dios bendice, amén. Pero la última vez le dije a esta pareja, les dije desde que iniciamos el prematrimonial, le dije, mira, unos 3 meses antes de la boda le dije al varón, escribe tus votos, lo que tú le quieras decir, ora por eso a la que va a ser tu esposa. Y a ella le dije lo mismo, porque usted va a una librería cristiana y venden libritos donde están los votos matrimoniales que usan los ministros. ¿Ha visto usted a los ministros siempre con su librito? Esos son los votos que sabe quién escribió usted. Y religiosamente lo hacemos, porque muchos tenemos el concepto religioso de todo, pero en realidad los votos los debe de decir la persona que va a servir como las arras de su pacto. Y uno debería de tenerlo tan en cuenta que cada vez que yo esté pensando, mi esposa me salió así, uno se recuerda de los votos, porque es un pacto entre hombres refrendado por Dios. Y cuando yo me recuerdo del pacto, por difícil que sea la situación que estoy enfrentando, yo puedo entender que esas promesas, producto del amor que yo he tenido por mi esposa o ella por mí, me van a ayudar a que las situaciones difíciles no se vean tan difíciles. Tal vez un ejemplo de esto fuerte es cuando el Señor fue llevado de parte del Espíritu a un lugar. Le voy a omitir el lugar, porque había una mujer en la cual su esposo se había vuelto loco. Y le aseguro que en ese pueblo los hijos eran constantemente la risa y la burla de otros compañeros.
ella ya no tenía quien realmente trabajara por ella, quien estuviera en casa. Y muchas realmente tal vez llegaron a la puerta y le decían, divórciate. Imagínate, él anda loco, anda en las calles y tus hijos sufriendo. Pero esta mujer siempre se recordó que ella se había casado bajo pacto y había hecho un voto de que iba a ser fiel, ahí sí que en salud y en enfermedad. Dios miraba el caso de esta mujer y a través del Espíritu Santo hizo que Jesús llegara a ese lugar. Y cuando Él llegó, iba con la carga. Por eso yo le digo, en realidad en el corazón de Dios la familia es muy importante. Y fue y caminó hasta el cementerio. Y lo tenían encadenado porque parecía ya un animal. Y era el demonio, ahí sí, pero legiones las que habían en el endemoniado de Gadara. Nadie hubiera pensado en él para restaurarlo, pero el Señor se atravesó todo el mar porque había una familia doliente que lo necesitaba. Lo liberó, le dio propósito, sentido a su vida, quitó toda cadena sobre él. Y cuando él iba feliz y agradecido por lo que Jesús había hecho con él, le decía, déjame ir contigo, porque ya estaba en la barca. Y Jesús le dijo, no, vete con tu parentela, con tu familia. Pero hubo una esposa. Yo les digo, en realidad la afrenta fue muy fuerte, porque dice que muchas veces rompía cadenas o andaba desnudo. ¿Quién quiere ver un esposo así? Los hijos tal vez fueron la burla. Los hijos del loco, señalándolo, ¿verdad? Pero ella supo clamar y gemir. Y a veces los casos son muy fuertes, ¿verdad? Que si nosotros fuéramos humanos, somos humanos, en nuestra humanidad daríamos consejos humanos. Ya no te sostiene, no trabaja por ti, se volvió loco, sepárate. Pero el Señor no obra conforme el corazón humano. Dios siempre da una nueva oportunidad donde ya no se mira esperanza. Amén. Los judíos le preguntaban al Señor porque se querían divorciar de sus esposas. ¿Sabe usted que en muchas culturas una comida quemada es objeto de divorcio? Aún en estos tiempos. ¿Cuántas veces me hubiera divorciado? ¿Es este? Sí, hay culturas musulmanas donde la ley ampara al esposo que si su mujer no es hacendosa, le da carta de divorcio. Bueno, hace 2000 años en esa cultura oriental, Jesús caminó. Y podemos notar que los fariseos le dijeron, Moisés dio carta de divorcio. ¿Se acuerdan? Ahí los evangelios. ¿Tú qué dices? Qué tremendo lo que el Señor dice. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Indudablemente era tan terrible lo que se miraba que Moisés bajo criterio tuvo que dar carta de divorcio. Pero el Señor dice, al principio no fue así. ¿De qué principio está hablando? Del principio donde él dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así dice la palabra. Son principios. Usted tal vez los quisiera borrar, pero no se puede. A que lo recorte con una tijera de la Biblia cuando está enojado con su esposo, con su esposa. Hay otras versiones, otras Biblias que le van a repetir lo mismo. Entre nos, hermana,
usted se hubiera divorciado del Gadareno. ¿Usted se hubiera divorciado del Gadareno? ¿Quién está más aquí? Se hubiera divorciado del Gadareno. Por menos de eso se quieren divorciar a veces. ¿No es cierto? Y yo le aseguro que tal vez como pastor, o hay muchos pastores que le van a decir: divórciate, divórciate, divórciate. Quizá por eso la tasa de divorcio entre cristianos cada vez sube más, y sube más, y sube más, y sube más. Pero Cristo dijo: por la dureza de vuestros corazones. La Biblia dice: salvo por causa de fornicación, dice, ¿verdad? Pero si tu corazón no está endurecido y puedes perdonar, aún esa razón no es suficiente para romper un matrimonio y romper un pacto. Nosotros hemos visto matrimonios donde él o ella caen en adulterio. Claro, eso no es agradable. Porque note usted que lo que leímos en Malaquías dice: cuídate en tu espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Y cuando uno es acucioso se da cuenta que el adulterio es terrible. 1 Corintios capítulo 6 dice que el que se une a una prostituta, un cuerpo es con ella, una carne es con ella. ¿No es cierto? Ahí hay contaminaciones groseras. Por eso cuando un hombre muchas veces adultera y es atrapado por la mujer extraña, la mayoría de veces se dan tales amarres que ese hombre no puede salir, y no puede salir hasta que realmente no renuncia a ese tipo de amarres. La gente piensa: fue una aventura de un ratito. Lo que no se pone a pensar es que rompió un pacto y que abre puertas de pecado sexual, y generalmente el pecado sexual endurece el corazón. Usted tiene que saber eso. El pecado sexual endurece el corazón. Como se vale ponerse bravo a veces, ¿verdad? A mí me ponen bravos los varones a veces. Cayeron en adulterio, aparecen con uno y le dicen: ya me arrepentí, hermano pastor, pero ella no me quiere perdonar. Ella no quiere, ella ya no me tiene confianza. ¿Cómo no te va a tener confianza, cabezón? Si lo que hiciste fue echar por la borda 15 o 20 años de confianza. Y hasta se enoja usted. Solo porque soy flaquito, toman. Pongámoslo al revés. Los hombres latinos sacan su mano cuando una mujer les falla y la matan. ¿No es cierto? ¿Y por qué no? Ahí sí no están dispuestos a esperar restauración. Ahí sí no están dispuestos a esperar que algo suceda. Yo le aseguro que a veces en los conceptos ministeriales, cuando una mujer falla, todo el tráiler se lo echan a ella. Pero cuando un varón falla, la cosa se vuelve más liviana. ¿No es cierto? Sí, hermanos. Pero el punto es que tanto a él como a ella, Dios dice que somos de pacto. Pero si aún el pecado alcanza, porque estamos hablando de restauración, de edificar matrimonios. Hay matrimonios cristianos que en el pasado hubo un desliz, aún en el mundo, y la esposa no lo perdona. Y ahí está esa carga, esa carga, esa carga, esa carga. Y eso no les permite tener un verdadero cimiento en la edificación del matrimonio. Se necesita perdonar. Eso no te lo voy a perdonar. Lo que hiciste con fulanita, no te lo voy a perdonar. Y ahí está, ahí está.
lleva 20 años de ser cristiana y ahí está. Pero puede ser al revés. Es más duro para el hombre aceptar culturalmente el engaño de una esposa. Ahí está el esposo. Sabe que Cristo lo perdonó. Sabe que Cristo derramó su sangre cuando era pecador. Sabe que la palabra dice, si tú no perdonas, tampoco yo a ti te voy a perdonar. Porque es muy duro. Seguimos siendo machistas en buena medida. Hasta el micrófono se puso machista. Mire cómo el ruido del que hace. El pacto debe ser tomado en serio. Por eso el matrimonio es para toda la vida, jóvenes. Por eso el matrimonio, no hay matrimonios a prueba. En el pensamiento de Dios no hay matrimonios a prueba. Si te casas y te casas en el Señor, es hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué hago yo con esa mujer que ya no la aguanto? Cambia tú y seguramente va a cambiar ella. Sigamos adelante. Bueno, hemos terminado la fase del diseño. ¿Ya se dio cuenta? La Biblia nos indica cómo debe ser el matrimonio. La Biblia nos indica que hay que poner cimientos. La Biblia nos indica qué clase de cimientos hay que poner. La Biblia nos indica lo valioso que es el cimiento, lo importante que es el cimiento. Pero si usted va a hacer su casa, después de tener un diseño con un arquitecto, y nosotros fuimos al arquitecto de la familia, usted tiene que ver si le alcanza el money. ¿No es cierto? Aquí está hojeando yo los periódicos. ¿Qué caras están las casas usted? 500,000, 450,000 las casas. Son caras, ¿no? Bueno, quiero decirle que para establecer una familia hay que hacer cálculos. Hay que agarrar la calculadora. A ver si le alcanza. Bueno, veamos qué dice la palabra. Si quiere apunta esos versos, Lucas 14, 28 al 30, 1 Corintios capítulo 7, del 1 al 40, y Efesios capítulo 6, verso 1. Por lo menos ahí hay unos pasajes que nos indican los cálculos que tenemos que hacer. Las reglas de 3. Hay cálculos. Pero ahorita, Lucas 14, 28, ese es el primero. No tenga pena que después de haberlos listado ahí, ahora los vamos a ver. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. ¿Se da cuenta que no necesitamos solo cimientos, pero son sumamente importantes? ¿Estamos de acuerdo? Ya le pusimos cimientos. Y ya nos dimos cuenta lo importante que es tener cimientos para nuestra familia, pero en esta segunda fase necesitamos saber si tenemos lo suficiente para terminar el trabajo. ¿Cuántos años lleva usted de casado? A ver, ¿tú eres casado? No. ¿Quién es casado? ¿Tú eres casado? ¿Qué edad tienes o qué tiempo tienes de casado? 10 años. ¿Qué jovencito se casó? ¿Usted? 50. 17 años, ya me va alcanzando. Nunca me va a poder alcanzar. Siempre voy a ir adelante, ¿verdad? ¿Cuántos años de casado? ¿Ustedes? 3, ¿usted? ¿Allá? ¿Cuántos años de casado? 41. 16. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Se ha dado cuenta que en todo ese recorrido, sean 10 años, sean 5 años, sea un mes, sea 3 meses, a veces uno dice, ¿me alcanzará para llegar y aguantar este hombre? Porque déjame decirte que cuando tú te casas, las ilusiones de la boda. ¿Sí? ¿No es cierto? Y casi siempre se entra a una fase de desilusión. Si me hubieran dicho que cuando se quita los calcetines los deja parados.
Es que para saber quién es ella, vive con ella. ¿No es cierto? Las etapas antes de la boda, generalmente en el noviazgo, todo mundo esconde muchas cosas. Por eso, jóvenes solteros, aprendan a tener amistad antes de el compromiso, antes de lo que llaman noviazgo, ¿verdad? Aprendan a ser amigos. Cuando ustedes estén por aquí, les guste aquel muchacho de allá, observen. Pero no solo que si tiene bonitos ojos, qué bonitos ojos tienes debajo de esas tus cejas. Porque somos muy dados a ver, ¿va? Sí, pues ya se hizo 3 cachos, porque ahora la moda son los cachos, ¿verdad? No solo lo físico. Observa cómo es con Dios. Se la pasa platicando en el culto. Toda la vida se la va a pasar platicando en el culto. Hace chistes subidos de tono. Todo el tiempo va a hacer chistes subidos de tono. Cuando salgan juntos a comprar helados, fíjate que cómo maneja la economía. Es tacaño. Lo más seguro es que contigo va a ser tacaño, pero solo lo estás observando. Es hijito de mamá. Mami. Todo el tiempo la mamá va a mandar en tu casa. Observa en la amistad. Amén. A mí me gusta cuando usted se ríe, hermano. Es que cuando usted está así pura momia y yo no sé qué hacer usted. Aquí no venimos a gozar, aunque hablamos de cosas serias, pero disfrutémoslo, ¿no es cierto? Pero qué importante es saber que si echas los cimientos y no puedes terminarla, porque qué lindo es ver un matrimonio feliz. Mire, yo espero que cuando lleguemos a viejitos y el Señor no viene, ahorita estamos bien patojones, pero cuando lleguemos a viejitos, si el Señor no viene, que sigamos sonriendo y que sigamos sirviendo al Señor y que lo sigamos haciendo con gozo, aunque haya problemas, aunque haya situaciones difíciles, aunque haya enfermedades, aunque haya lo que haya, pero que sigamos dándonos vida, transmitiéndonos vida, porque ella tiene la vida de Cristo, yo tengo la vida de Cristo. Entonces nos vamos a transmitir vida, nos vamos a edificar unos a los otros. Yo tengo que edificar en ella y ella tiene que edificar en mí, pero después de los cimientos yo tengo que ver si me alcanza. Si no, vamos a hacer una torre como la de Pisa es. Un italiano aquí, ¿cómo se pronuncia? Pizza. Pizza es la que se come, ¿verdad? La torre de Pisa. De plano que no hubo buenos cimientos. Y hay algunos matrimonios que están así. Ya se caen. Ahí anda el pastor. Hay familias que cómo lo desgastan a uno usted. Ahí están. Lo llaman a la 1, lo llaman a las 2, lo llaman a las 3 y siempre por lo mismo usted. No hay cimientos. Por eso hay que enseñarles a los varones, las cabezas de hogar, a poner cimientos y arreglar. Pero estamos en la fase de cálculo. ¿Me alcanza o no me alcanza? Si no, se van a burlar de mí. Si no se terminó, van a decir, todos cuando vean que no terminó la torre, comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. A ver, cambiemos por favor. Bueno, aquí se puso la cosa buena. Por favor, todos los solteros para afuera. Dentro de los cálculos, en 1 Corintios 7, desde el 1 hasta el 40 se habla de muchas cosas que forman parte del cálculo. La Biblia te va a mostrar cosas que tienes que tener en cuenta dentro de tu presupuesto. Leamos.
Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe de tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Por qué escogí esto primero? Porque el tema sexual dijimos que es un tema de los innombrables, ¿no es cierto? A ella todo el tiempo le duele la cabeza. A ella todo el tiempo está indispuesta. Él se le pasa la mano. El asunto sexual es un asunto que forma parte del cálculo para edificar, hermanos. Porque la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Esa es parte del cálculo. Desde la luna de miel hasta que vienen los hijos, a veces ya vienen adelantaditos porque se comieron la miel antes de la boda. Pero el caso es que muchas veces la vida sexual, especialmente cuando está acompañada solamente de lascivia, cuando está acompañada solamente de situaciones que formaron parte del trasfondo quizá antes de llegar al Señor, como que el gusto se termina rápido. Y como que esto, especialmente dentro de las familias cristianas, se va volviendo un deber. Cuando en realidad la palabra de Dios lo que muestra es que el sexo Dios lo creó. El sexo no lo creó el diablo, hermanos. Dicen amén los hermanos. De aquí se ponen colorados todos, por eso a mí me gusta tenerlos cerca. Pero Dios habla del sexo abiertamente. Y el perito arquitecto de la iglesia tomó el capítulo 7 de 1 Corintios para hablar sobre los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en el matrimonio. Y uno de ellos dice, no se nieguen el uno al otro. Yo creo que difícilmente el varón se va a negar. Bueno, ya estoy viendo las caras, mejor no las veo. Yo todavía no he sabido que el varón diga, me duele la cabeza. Pero mire, yo digo eso porque es lo que se usa, aunque no es eso, ¿verdad? Pero ¿cómo va a estar interesada una mujer en la vida sexual si su esposo es una piedra? Hay mujeres que desde la noche de bodas quedan traumadas porque saber que le dijeron al varón que tenía que hacer usted. Aló. Algunos más parece que violaron a su esposa. Y esos son traumas que muchas veces se acarrean. La vida sexual se vuelve tan complicada porque cuando una mujer fue abusada en su adolescencia o en su niñez, difícilmente, si no sana, eso le va a permitir una vida sexual adecuada. El esposo puede decir, bueno, yo no sabía, porque si hubiera sabido mejor no hubiera cargado con este paquete. Pero en realidad cualquier herida y cualquier experiencia difícil que se haya tenido en el pasado, tanto ella como él, en Cristo debe ser sanado, en Cristo tiene que ser restaurado. Porque la palabra de Dios dice, no se niegue el uno al otro. Yo quiero hacer énfasis en eso.
Porque dice que si se niega a no ser de mutuo acuerdo para dedicarse a la oración, como que hay etapas. Cuando dice la oración pueden ponerse muchas otras cosas que tengan que ver con su comunión con Dios. Pero note que la comunión íntima en el contexto, por supuesto, del matrimonio, Dios la pone al nivel de su comunión nuestra con Él. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser de mutuo acuerdo. Hay mujeres que dicen al varón, mira, voy a hacer un ayuno de 40 días. Así que por favor en 40 días ni se te ocurra. Pero aquí dice de mutuo acuerdo. Para dedicarse a la oración debe ser de mutuo acuerdo. ¿Está entendiendo? Indudablemente esto es sumamente importante, porque si no dice no tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Se da cuenta que esa es parte del cálculo? La vida sexual en muchas parejas es motivo de muchos divorcios. La vida sexual en muchas parejas es motivo de grandes problemas entre la pareja. La vida sexual normal, saludable en la pareja es motivo de malas instrucciones a los hijos, porque generalmente las hijas se dan cuenta que para la esposa el deber conyugal es algo sucio. Hay muchas mujeres que han crecido con malos conceptos y muchos hombres que han crecido con malos conceptos, y la Biblia entonces va a restaurar el concepto que podamos tener a través de la palabra de Dios. Hermano, el sexo en el matrimonio tiene que aprender a decirlo usted, es un deleite, ¿o no? Ay, Dios mío. Seguí ya. Me voy a ir a... Yo creo que nosotros, por nuestra idiosincrasia como latinos, nos cuesta hablar de la sexualidad, hablar de sexo, porque no fuimos instruidos en esa libertad y en ese fluir. Pero yo creo que si nosotros como matrimonios aprendemos a tener confianza y hablar con el corazón, vamos a poder tener libertad de hablar de nuestras necesidades, porque a veces desconocemos cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer, y tan solo ese desconocimiento nos hace crear un gran abismo. Aquel llega a 100 por hora y yo venía como a 25, y de ahí la mujer se queda pero enojadísima y molesta, porque él comió, se satisfizo, y tú dices, es esto todo, ¿verdad? Entonces tienes que tomar, pero como se vuelven temas difíciles, porque si ese es el problema en tu matrimonio, tú tienes que decirle, mi amor, mira, yo necesito hablar contigo, porque en realidad tengo que hablar de algo que me está pasando, que yo no logro realmente o entenderme o entenderte a ti. Entonces platiquemos, qué cosas te molestan, realmente qué cosas no te gustan, qué cosas no te parecen, qué cosas necesitas. Nosotros las mujeres somos meras romanticonas. Ay, si él viene y nos dice, mira, nos vamos a ir un fin de semana. Ay, ¿para cuándo lo estás planeando? El otro, dentro de 15 días. Ah, está bueno. ¿Y a dónde me vas a llevar? Ah, yo quisiera que me llevaras a tal lugar. Y tú lo organizas todo, porque es como que tú necesitas envolverte en una atmósfera. Y los hombres deben de saber eso. Claro, no siempre se puede crear la atmósfera, porque viene el corre-corre de todos los días. Pero como yo estoy consciente de la necesidad de él, también voy a saber que va a haber días en el cual él me va a dar el plato completo, con el romanticismo, con ir a la cena,
con estar juntitos solos, sin la carga del quehacer de la casa, del trabajo, dedicarnos los dos, el uno al otro, para enriquecer esta relación que el Señor nos dio y poder hablar, ¿verdad? Y a un hermano y hermana buscar consejería. Si tú realmente tienes un pasado en el cual pues tal vez abusaron de ti o te maltrataron o tú oías palabras así muy difíciles, así, amén. Ese detalle, mire, ¿qué hace en nuestro corazón como mujeres? Si nos llevan flores, todos los días quisiéramos que nos llevaran, ¿verdad? ¿Qué pasa? La mete en la atmósfera, tan solo el detalle ese. Mire, ahí en Guatemala la situación económica tal vez es un poquito más difícil, pero nosotros les decimos a las parejas, mire, con solo que le diga, como ahí hay, le llaman estanquillos, tiendas o esas que venden así, una gaseosa, algo. Y yo le digo a los hermanos, sáquela de la casa, un ratito, llévesela a caminar 2, 3 cuadras, tómela, para que ella se sienta otra vez, aquí estamos, Ya y pesa nosotros eso. empezamos esto. Ya pesa. Bájalo. Cuando usted buscaba a la mujer con la que se iba a casar, que usted sabía que con ella se iba a casar, ¿no es cierto que usted, aunque pareciera ridículo como parezco ahorita, usted hacía cosas ridículas? Usted le llevaba una rosa, ¿sí? ¿No es cierto? Le llevaba flores, le abría la puerta del auto. ¿Sabe usted que yo todavía le abro la puerta del auto a mi esposa? Porque ¿quién dice que eso es una tontería? Para mí, los varones cristianos debemos de ser los más amables, los más caballerosos. Yo creo eso. ¿Usted cree que si Cristo viniera, no se preocuparía por abrirle la puerta a una mujer? Es que nosotros tendemos a deificar todo. Momento. ¿No en la cruz muriendo le dice a Juan, he ahí tu madre? ¿Tuvo tiempo para que ella fuera protegida como mujer? Sí. Madre, he ahí el que te va a cuidar. Mire, yo observo y observo y observo. A veces me cuesta porque yo le digo a Yadi, no te dejas ser dama. Cuando vamos y le muevo la silla, y ella se sentó en el otro lado. Y yo con la silla. ¿Por qué? Porque tenemos que cultivarnos. Y eso no es solamente para conseguirte a la hermana con la que te vas a casar. Me manché. Ahí después me lavo. Yo sé qué flores le gustan a mi esposa. Ya los metí en líos, hermanos. ¿Usted sabe qué flores le gustan a su esposa? ¿Qué flores le gustan a su esposa? ¿Sí? ¿Qué flores le gustan, hermana? Las rosas. No son todas. A mi esposa le gustan unas flores que se llaman en Guatemala tigrillos. Los venden aquí en Nueva York. ¿Las ha visto? Tigrillos. Son así flores manchaditas que parecen unas... Sí las conoce, ¿no? Ok, le gustan de todos colores. Y son baratas. Son más baratas que las rosas. Pero a mi hija mayor, ¿cómo se llaman esas flores? No, no son chastas. No, girasoles es a mi hija menor. A mi hija segunda le gustan los lirios. ¿Cómo se llaman esas que tienen un tallo muy largo? Son como margaritas de todos colores. Hoy no sé cómo, no sé por qué hoy se me olvidó. Sé cuáles son, pero no recuerdo ahorita el nombre. Porque es importante, de vez en cuando yo les llevo a mis hijas y se las pongo ahí en su cuarto porque les gustan. Son mujeres. Sería raro que a mí me gustara que me llevaran flores. A mí me gusta que me apapachen. ¿No es cierto? Pero, ¿qué sabes tú de tu esposo?
¿Qué sabes tú de tu esposa? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. El matrimonio está pereciendo por falta de conocimiento. Y la vida sexual está pereciendo en los matrimonios cristianos por falta de conocimiento. Una mujer no le gusta estar con su esposo cuando él viene con olor a grasa. Usted báñese. Sí, hermano, es que mire, a veces nosotros tenemos que decir cosas que son importantes. ¿Cómo está tu aliento? Tu golpe de ala. Sí, hermano amado, eso tiene que ver. Dígame si no, tiene que ver. Por eso a ella siempre le duele la cabeza. Y usted con sus aspirinas ahí no le funcionan. Sí. Ese es parte de los cálculos. Porque no es fácil. Mire, yo cada vez, yo no sé, pero a 1 kilómetro de mi casa, cada vez que voy, siempre hay flores. Y es que esto que le estoy diciendo no lo hago todo el tiempo. A veces pasan meses. Pero qué bueno es recordarse. Qué bueno es salir juntos. Y yo le compartí al hermano Edwin y a su esposa que nosotros con Yadi disfrutamos platicar. Platicamos por horas. Porque fuimos amigos. Y seguimos. Ella es mi mejor amiga. Sigue siendo mi mejor amiga. Yo le doy coscorrones a aquellos hermanos que me dicen: mira, es que yo tengo mi mejor amiga. ¿Y no es la esposa usted? Chicas, dijimos que da risa, pero es cierto. No, es que yo tengo unas mis amigas, dice. Porque se sienten mejor. Y son amigas, no piense usted mal. Son amigas. Pero se sienten mejor platicando con la amiga que platicando con su esposa. ¿Por qué? Porque no hubo aquí cultivarse. Todos ustedes, lo quieran o no lo quieran, si el Señor tarda en venir. Fernando Ortiz dice: me urge que venga el Señor, dice Fernando, porque sus hijas ya crecieron. Pero si el Señor tarda su venida, las hijas de Fernando y las hijas mías se van a casar. Querramos o no querramos, se van a casar. Y cuando mis 3 hijas estén casadas, ¿quién va a seguir a mi lado? Ella va a seguir a mi lado. Entonces, yo la conocí a ella antes de tener hijas. ¿Sí o no? Sí. Y cuando mis hijas se vayan, ¿quién va a seguir a mi lado? Ella. Entonces mejor la cultivo aquí. Cultivo la relación. Amén, hermanos. Esto es bien importante porque a veces los matrimonios que se acaban de casar dicen: ay, eso no me pasa a mí. Sí, pero espérate. Uy, se van a asustar las solteras. Ya no van a venir a los retiros matrimoniales. No, es que lo lindo en Cristo es que podemos corregir las cosas que estamos haciendo mal. Lo importante es que tomemos un tiempo para reflexionar. Porque de lo contrario, ¿por qué hay adulterio en la iglesia? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué hay adulterio en la iglesia? Es que mi esposo es un bandido, o mi esposa es una bandida. No, muchas veces es porque, como dice aquí al final, dice: de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Hermana amada, mire, yo le voy a tener que hablar claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿No se enoja? Ojalá pues. Cuide a su esposo. En las iglesias se lo pueden quitar. ¿Oyó bien? Yo he visto diáconos llevarse a la esposa de otro diácono. Lo he visto. ¿Oyó bien? ¿Por qué? Porque no la trataba bien. No todo lo que brilla es oro, por favor, en las congregaciones.
Hay hermanitos que andan siempre muy amables. Hermanita, ¿cómo está? Y solo a las jóvenes. ¿Se dan cuenta que hermanitos así, gracias a Dios aquí no asisten? Sí. Hay hermanitos así muy confianzudos, ¿verdad? Pero solo con las jovencitas. Ojo, diáconos, ancianos, ministros. Cuando alguien ande así, póngale ojo. Amén. Es que en las congregaciones se mete cualquier clase de gente. Yo le estoy hablando así en serio. Lo hemos visto. Entonces, cuando usted vea a un varón que se acerca mucho a su esposa, yo no le estoy hablando de celos carnales, yo le estoy hablando de cuidado. Hermana amada, si usted ve a una jovencita, si usted ve a otra hermana platicar mucho con su esposo, abra los ojos. Puede ser que como usted lleva sus 40 días de ayuno, él ande con problemas. Y a veces hay personas raras en las iglesias. Yo sé de qué estoy hablando, no se me haga, porque ya la palabra lo dice. Yo quiero que usted lo entienda. Pero lo más importante que compartí a mi esposa, hablen, siéntense a platicar, son temas complicados. Por favor, cambiemos de diapositiva. En los cálculos no se contempla el divorcio. ¿De acuerdo? No se va a poner usted a decir, bueno, para levantar mi matrimonio, si no me sale bien, me divorcio. Hay gente que piensa así, ¿no es cierto? En el mundo. Especialmente aquí en 5 minutos lo casan a uno en Las Vegas y en 10 creo que lo divorcian. Si no, pregúntenle a una artista famosa de aquí. Se casó y creo que la siguiente semana se divorció. Es fácil en este país. Pero no está dentro de los cálculos, sino que la palabra de Dios dice, ahí en 1 Corintios capítulo 7, verso 10. A los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. ¿Nota usted que no son conceptos míos? No son conceptos humanos, sino que hace 2000 años fue revelado que dentro de los cálculos no está contemplado o no debería de estar contemplado el divorcio. Porque de una vez dice, a los casados les doy la siguiente orden, dice esta versión. No yo, sino el Señor, porque dentro de ese contexto dice, eso lo digo yo, dice Pablo, pero también tengo el Espíritu. Pero para hacer énfasis dice el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa por esas situaciones donde ya le dije que si hay problemas de integridad, donde el cobarde creyó que su esposa es boxeadora, usted, o ¿cómo le dicen a esas donde los es sparring, pero las bolsas, ¿cómo le llaman? Eso. Sí, a veces piensan que la esposa es una bolsa de arena. Eso es un cobarde el que piensa eso. Indudablemente dice, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, porque estamos hablando del matrimonio en el contexto cristiano. De lo contrario, que se reconcilie. Mire, los retiros matrimoniales son para eso. Los retiros matrimoniales son para reconsiderar. Nosotros hemos tenido gente en retiros matrimoniales donde ellos dicen,
Yo voy a ese retiro y después de ese retiro, si Dios no hace nada, me separo. Y Dios siempre hace algo maravilloso, siempre restaura. Es que eso es lo maravilloso, hermanos. Aquí nosotros no le estamos tratando de poner a usted una carga sobre sus hombros, sino que estamos tratando de decirle que si hay problemas, usted los reconozca. Indudablemente estos retiros son motivo para que las inquietudes de su corazón puedan surgir y buscar la consejería pastoral. Para eso son estos retiros, para que usted sea acompañado por el ministro que le cubre y estar precisamente abriendo su corazón de cosas que usted no pensaba que era importante. Yo le aseguro que para muchos de ustedes en cuanto a lo sexual, se han acomodado. Han llegado a ciertos acuerdos sin palabras. Que me aguante así o que se busque otra, piensan a veces. Porque a veces hay molestias, hay situaciones difíciles. Pero dentro de los cálculos no se contempla el divorcio. Amén, sigamos. Ya no me pasé 15 minutos del tiempo. Una más, porque ya hace hambre, ¿verdad? Y el pastor me dijo que a las 2:30 era el tiempo. Fíjese que 1 Corintios, estamos viendo 1 Corintios capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 40. Yo quisiera que usted despacio lo vea. Es el capítulo del matrimonio donde están los cálculos, donde usted tiene que ver qué cosas son las demandas y qué situaciones se dan cuando hay matrimonios mixtos. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Ahora es un criterio ministerial del apóstol, dice. Porque note que dice, a los demás les digo, no es mandamiento del Señor, sino les digo yo. Y entonces él da un criterio en cuanto a los matrimonios mixtos que se da mucho en las iglesias. Ella cristiana, él inconverso. Él inconverso, o mejor dicho, él cristiano y ella inconversa. Se llaman matrimonios mixtos. Pero también lo contempla. Si tú estás en un matrimonio mixto, porque llegaste al Señor y todavía tu cónyuge no ha llegado al Señor, dentro de los cálculos para que la torre esté bien edificada, la casa esté bien edificada, debes de saber que aunque no es fácil, la Biblia te abre la puerta para que si Él consiente en vivir contigo, que lo hagas, que vivas con Él. No es fácil, pero Dios puede levantar a uno de los dos como intercesores. Ya de yo conocimos a una hermana, indudablemente nos reservamos el nombre, pero no sé si fueron 20 años los que ella pasó, una mujer muy espiritual, orando por su esposo, el abogado político allá en Guatemala. Pero lo llamativo es que él nunca evitó que ella fuera a la iglesia, un hombre muy correcto, humanamente hablando, muy educado, muy caballeroso. Daba gusto platicar con él o verlo, pero no se convertía. Pero ella no se cansó, porque él obviamente estuvo dispuesto a vivir con ella y ella con él, a pesar de que ella llegó al Señor 25 años atrás. Lo lindo fue que un día llegó al Señor, pero esa mujer por 25 años oró, intercedió, y Dios obró. Sergio, solo para recordarme algo bien lindo de esta hermana y de otra hermana que su esposo la engañó y la dejó, y ya nadie realmente decía este matrimonio. Cuando ella trató de buscar consejería, le decían, mejor sepárate, ya ustedes ya no tienen solución. Fue que ellas le pidieron siempre al Señor una visión de Dios para su esposo. Por ejemplo, la hermana que tenía como 25 o 30 años de estar en el Evangelio fue nuestra maestra de señoritas allá en el IMSS Central.
ella siempre nos hablaba de su esposo y nos decía, yo lo veo a él como un Moisés. Cuando realmente tenga ese encuentro con el Señor le va a permitir encontrar su propósito. Y lo honraba. No porque, mire, me hace hacer esto, me hace cocinar tal cosa. Le dio siempre su lugar. Como ya habían varios servicios ahí en la central, llegaba al de temprano, porque él el domingo se levantaba tarde y después lo tenía que ir a atender. Lo honró siempre y lo trató con mucho amor, con mucho respeto. Era un catedrático en la universidad. Le permitía hasta aún tener discipulados en la casa, y ahí llegábamos nosotros con nuestra maestra, pero realmente fue sabia y le enseñó a sus hijas a ver con ese respeto, y llegó el momento en que se convirtió, pero pasó un gran tramo. Con la otra hermana, me recuerdo que el Señor le dio ese tiempo a ella, porque él no conocía al Señor, y cuando él llegaba a la casa, llegaba a pelear con ella. Y entonces ella le pidió al Señor que ella no quería estar en esa batalla siempre con él, que por favor le diera cómo él miraba a su esposo. Y el Señor le dijo, yo un día voy a levantar a tu esposo a ser testimonio a los matrimonios y a las naciones. Y entonces el Señor le dijo, él es como un árbol plantado en corrientes de agua viva. Entonces de repente él llegaba así, tú me ataste con los hijos, y llegaba a pelear, y ella le decía, Señor, ayúdame, y él le decía, no, pero yo te amo, le decía ella. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Él la abandonó por la mejor amiga de ella. La mejor amiga de ella vivía a la par de su casa. Un tiempo se fue con esta persona. Ella se sostuvo en la palabra, en la oración, creyendo que el Señor en algún momento iba a restaurar su casa y su familia, porque ella creyó que Dios realmente amaba a su familia. Y de ver el testimonio en el corazón, porque él, un americano, y muy astuto, porque cuando él revisó lo que le iba a costar el matrimonio, dijo, son tonteras, el divorcio, regresó a la casa. Y entonces ella tuvo que sobrellevar que a él lo llegaran a traer las chicas, porque un hombre muy guapo. Ella abría la puerta, embarazada de su tercer hijo, y las chicas entraban ahí, venimos a traer y ella lo iba a llamar y se iba. Nosotras no hubiéramos aguantado tal vez eso, ¿verdad? Pero el Señor le dio la gracia a ella de sostenerse, y el Señor restauró la vida de él, porque él, cuando empezó a ver ese cambio, le dijo, llévame a tu iglesia un día, llévame a tu iglesia. Y entonces el Señor realmente los transformó de tal forma que son líderes a nivel mundial para matrimonios, pero abren su corazón en el Señor, pero se sostuvo en una visión que Dios le dio. Por eso, madre, mamá, que tal vez cometiste faltas o errores, pídele al Señor cómo Él ve a tu hijo. Tal vez tú fuiste el instrumento de traer dolor o amargura al corazón de tu hijo. Bota esa amargura y ese dolor y arrepiéntete delante del Señor. Pero dile, Señor, de veras, yo sé que tú amas a mi hijo, y me duele haber causado o ser el instrumento realmente de lo que tú no querías que yo trajera a la vida de mi hijo. Hazme reandar el camino, porque el Señor nos da a nosotros una promesa, que Él va a restaurar lo que el saltón y el pulgón se comió. Amén. Él va a restaurar. Si tú no caminaste algo bien, pídele al Señor, porque Él es restaurador por excelencia. Que traiga sanidad tanto a tu corazón de mamá, a tu corazón de esposa, como al corazón, y sostenerte en la visión para tus hijos. Tal vez los miras masticando chicle ahora y no quieren nada con el evangelio. Sostente en oración y dile, Señor, gracias, porque sabe que la palabra del Señor dice que nuestros hijos son enseñados por Él. Y tú dile, Señor, gracias, porque yo sé que mis hijos, donde andan ahorita, son enseñados por ti, que tu Espíritu Santo es vallado alrededor de ellos. Gracias, Padre. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar este momento
con palabras de oración. Vamos a pedirle al Señor que lo que ha venido hablando durante esta mañana sobre el diseño de Dios para su matrimonio, los cimientos, lo valioso, lo importante de esos cimientos y el cálculo que involucra diferentes demandas dentro del matrimonio, en lugar de ser una carga, sea realmente una palabra de esperanza. Ninguno de los que estamos aquí tenemos un matrimonio perfecto. Todos alguna clase de cimiento tenemos debilitado, alguna clase de grieta en nuestras paredes. Pero la palabra es como un espejo que nos muestra aquellas cosas que pudieran estar mal. Y el Señor indudablemente lo está haciendo con el propósito de sanar, con el propósito de restaurar, con el propósito de bendecir, con el propósito de traer salud. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu bendita palabra, por saber, Señor, que tú, siendo el perito arquitecto para la iglesia, lo eres también para la familia. Es difícil que nosotros logremos entender tu relación como padre con tu hijo. Es quizá difícil entender cómo la familia eterna mantienen principios que han regido por la eternidad en las familias en el cielo. Pero como te revelaste, Señor, y lo hiciste por medio de tu bendita palabra a través de los tiempos, entendemos, Señor, que así como tú pusiste cimientos en la ciudad celestial y le diste los planos a David para el templo de Salomón, y le diste los planos a Moisés para el tabernáculo de Moisés, y le diste los planos a Noé para el arca que salvó a una familia. Así, oh Dios, ahora que hemos recordado que nuestra casa necesita estar sobre la roca que eres tú, te suplicamos, Señor, que en la medida que tu Santo Espíritu haya mostrado deficiencias, quizá no cavamos profundo, quizás, Señor, no usamos los cimientos adecuados, quizás, Señor, los conceptos del mundo fueron nuestros cimientos, porque no habíamos llegado a ti. En esta hora te suplicamos que el diseño sea claro. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu abra las mentes, haga una operación poderosa en las mentes, en los corazones, especialmente en aquellos corazones heridos de esposas, aquellos corazones heridos de varones, Señor, que aún el pecado sexual les alcanzó en algún momento y ha provocado daño. Yo te suplico, Señor, Padre, en el nombre de que Jesús, tú suavices los corazones, que tu Santo Espíritu, Señor, profundice en el alma, en las mentes, trayendo restauración, trayendo renovación. Yo te suplico, Señor, que apliques hoy por medio de tu Santo Espíritu estos principios importantes, y que nosotros salgamos con la esperanza de entender que tú eres el que pone los cimientos, y que cuando examinas no juzgas, y que cuando examinas no pones el dedo acusador, sino que por el contrario nos tomas de la mano. Gracias. Y nos enseñas a hacer las zanjas, y nos enseñas a poner el cimiento, y nos enseñas a tomar decisiones, y nos enseñas, Señor, a hacer lo que es necesario. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Oh, sí, Señor. Padre, levantamos tu nombre, Señor, sobre estas familias. Tu nombre, Señor, se ha levantado en alto, Señor, en sus generaciones. Padre, bendecimos a esas mujeres que engendran, Señor, desde bebés a sus hijos. Bendecimos a esas mujeres maduras, a esas abuelas, Señor, a esos varones, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levantamos vallado tuyo, vallado de ángeles alrededor de cada uno, Señor. Venimos, Señor, tomando autoridad contra todo ataque del enemigo, Señor, en sus economías, Padre.
Venimos tomando autoridad, Señor, con ataque, Padre, en sus mentes. Padre, en esta hora, Señor, sus hijos sean levantados, Señor. Padre, que el propósito que tú tienes en cada uno de sus hijos, Señor, sea desatado en esta hora. Señor, que no sea el anhelo o el deseo solo en el corazón de sus papás, sino que sea tu propósito, Señor. Padre, yo te pido desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, Padre. Tú los trajiste con un propósito, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Porque esperamos esto, Padre, y aún más, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que tu luz va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, y estamos, Padre, nos ponemos ahorita nuestros pies sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta no será conmovida, Señor. Y Padre, aquel, Señor, que cometió faltas y errores, Señor, dale la gracia de pedir perdón, de arrepentirse, Señor, y de reandar el camino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor y levante sus manos. Si usted cree que Él puede hacer milagros en su matrimonio, o tal vez en el matrimonio de sus hijos, puede hacer milagros en sus hijos, puede hacer milagros en su cónyuge, levante sus manos y dígale: Señor, yo creo, yo recibo, Señor, la confianza, la esperanza, la seguridad de que tú continuarás la obra en mi vida, en la vida de mi esposa o mi esposo, en la vida de mis hijos. Recíbalo por la fe. El Hijo de Dios apropia las verdades por fe. No las siente, las apropia por la fe, las mira, las visualiza, las cree. Porque Dios hace lo que es de lo que no es. Quizá tú viniste necesitado, creyendo que ya no hay mucho que hacer. Te has acostumbrado a mantener una relación que quizá es cargosa, pero en Cristo todo es posible si tan solo puedes creer. Vamos a pasar a tomar nuestros alimentos. Me parece que tipo 4 van a invitar nuevamente para que estemos acá y desarrollemos el último tema, me parece, de esta tarde, ya que en la noche vamos a descansar para poder mañana compartir, me parece, con los jóvenes, y luego cerrar el domingo por la tarde, donde me gustaría hablar un poco acerca de la paternidad. Así que Dios me los bendiga. Ojalá que no se tenga que ir por razones de trabajo, pero le esperamos después del almuerzo. Dios les bendiga a todos. No sé si hay algún mensaje más.